nombre de Jesús. Amén y amén. Invito a la iglesia a que abramos la palabra del Señor Jesús. Vamos a hacer en el libro de Proverbios, el capítulo 3. Proverbios capítulo 3, lo vamos a hacer entonces desde el verso 5 al verso 8. Lo buscamos con calma. Si tenemos al lado un adolescente o los adolescentes que traen la Biblia en el celular o traemos la Biblia en el celular, también la podemos abrir, la podemos prender y estamos atentos también a la palabra del Señor en esta noche. ¿Estamos ubicados todos? Amén. Bien. Vamos a leer de la forma acostumbrada hasta el verso 8. Dice la palabra del Señor, el verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Bueno, pueden sentarse, queridos hermanos, en esta noche. Vamos a centrarnos entonces en una sola palabrita que dice tu propia opinión. Amén. Vamos a centrarnos en esta frase en esta noche. Y quiero empezar diciendo entonces algo muy curioso. Por la gracia del Señor estoy estudiando nutrición y dietética y dentro de todas las cosas que nosotros vemos, vemos cómo el ser humano concibe la comida. Yo les voy a decir algunas frases y en su mente usted va a estar pensando qué piensa de lo que yo estoy diciendo. Amén. Bueno, como primero, nosotros tenemos una forma de alimentarnos distinta a otros países. ¿Estamos claros en eso? Ok. Entonces, yo sé que hemos escuchado muchas veces, impactante que usted ve una vaca y usted dice, esto es comida, ¿cierto? Usted dice, de esa saca leche, de esa sacamos queso, quesito, yogur y sígale todos sus derivados, mantequilla y sígale más. Pero cuando nos vamos a la India, vemos que la vaca no es comida. La vaca es considerada un animal sagrado en la India. Lo máximo que los hindúes pueden hacer es extraer la leche de ella. Pero quien se atreva a matarla y comérsela puede tener cadena perpetua. Allá no comen la carne de la vaca, no. También es un animal sagrado la rata. La rata. Para otros puede ser comida. Ok. El anca de rana es un plato exquisito en muchos países. El anca de la rana. Las piernas de la rana son platos muy exquisitos en otros países. Téngase. El perro sí, en muchos países asiáticos el perro es una forma de obtener proteína. Y también es muy apetecido en algunos países, generalmente son asiáticos. Pero también, mis queridos hermanos, el gato. Ok, a nuestro parecer y en nuestra opinión son platos que quizás nosotros decimos, gas, escuché por ahí, yo no me como eso, ¿qué tal? Comerse uno eso. Pero cuando empezamos a ver el trasfondo de que los países como China, como Vietnam y otros países consuman perro, consuman ratas, consuman otras cosas, otra clase de alimentos que nosotros en nuestra cotidianidad no lo podemos hacer o no lo hacemos, mejor dicho, es porque los países por su trasfondo, por las guerras que han tenido, la escasez fue tanta que la única forma de poder entonces ellos obtener esa fuente de proteína era a través del gato, a través del perro y a través de todo lo que se mueve. Prácticamente todo lo que se mueve se puede comer, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos una especie de paralelo entre lo que ellos comen y nosotros comemos, empiezan a surgir opiniones.
Algunos dirían, pues yo soy capaz de comer eso, siempre y cuando no me digan qué es. Yo no lo vea, a mí me dicen que es carne de cerdo, pero es otra cosa, yo me la como, ¿cierto? Pero si usted viendo cómo lo hacen, cómo lo preparan, pues usted le dice, O comer culebras, que hay unos países que la comen, ciertas serpientes se comen, o ciertas culebras. Y es la forma de que nosotros podemos entonces crearnos una idea. Pero la palabra del Señor nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, ¿cierto? Y son diversos si nosotros sacamos temas políticos, temas de gustos, de sabores, si podemos nos vamos a nuestro entorno, lo que nosotros conocemos como afrodescendientes o como chocuanos por nuestras costumbres es muy distinto a lo que se come acá. Si yo les digo a ustedes que, por ejemplo, el banano cocido verde ¿con qué? Con queso, o con pescado frito, o con pescado tapado o asado, es un desayuno y es un manjar para muchos en el Chocó. Ustedes me dirían, pues no. ¿Cierto que no? Pues no. Pero si le dice a un chocuano la arepa, el huevo, el chocolate, pues ya usted le cambia todo el sistema. Mi madre nos acostumbró a comer casi de todo, entonces para mí no es algo ajeno comer arepa en el desayuno. Es más, me gusta. Pero hay personas que no se acostumbran a comer ciertas cosas y las opiniones son muchas. Que la comida en la costa es así, que la comida en el Chocó es así, que la comida acá, y aquí nos vamos toda la noche a poder definir solamente algo en la comida y son opiniones y son válidas. Amén. Pero también entonces, cuando nosotros hablamos de opinión, estamos hablando de un concepto, ¿cierto? Que nosotros nos hacemos o tenemos de una cosa u otra. En este caso estamos viendo el concepto de la comida, ¿cierto? Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra en el libro de Primera de Samuel una historia muy conocida, que es cuando el Primera de Samuel capítulo 16, cuando ya el Señor desecha a Saúl y escoge a otra persona que mejor que él para reinar sobre Israel. Y una de las cosas que llama la atención es que en el momento que empieza Samuel a ver a los hijos de Isaí, ve el primero y dice, ciertamente delante de Jehová estás ungido. Pero el Señor le dice, vea, no se fije ni en su estatura, ni en su parecer, porque yo lo desecho, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la palabra del Señor en el verso 7, del capítulo 16, sino que porque el hombre mira lo que está delante de ¿qué? De sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Entonces tenemos dos versiones aquí. Una cosa es lo que nosotros miramos y vemos y otra cosa es lo que Dios ve. Si nosotros vemos entonces, también podemos decir que nuestra propia opinión puede entonces relacionarse también con nuestro parecer, lo que a nosotros nos parece, ¿cierto? La palabra del Señor nos dice en el Proverbios capítulo 14, el verso 12, si no estoy mal, que hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Derechos. Métase por ahí, que por ahí va derecho. Pero su final es ¿qué? Camino de muerte. Entonces tenemos dos versiones. Ahora, cuando vemos la palabra del Señor en el libro de Jueces capítulo 7, nos habla de una historia. Voy rápido porque hay que llegar a un punto, ¿cierto? Entonces, Gedeón fue un hombre que el Señor escogió para hacer una misión, que era libertar a Israel de Madián, a pesar de que Israel había hecho lo malo delante de sus ojos, ¿cierto? Mire la misericordia del Señor. Pero el parecer de la lógica divina no siempre es la lógica humana, ¿cierto que sí? Porque si le dicen a usted que con 300 hombres usted va a derrotar a un ejército, la lógica no es esa. Nosotros pensamos, con los 32,000 que habían primero, pues ahí sí como si la cosa se pone es más derecha, es más balanceada, pero la lógica divina no es esa. Fueron 300, de 32,000, 300 hombres para hacer lo que el Señor le había dicho a Gedeón que hiciera. Y la palabra nos dice que así fue, con 300 hombres. Vuelve y juega. Una cosa es lo que el hombre piensa, otra cosa es lo que Dios piensa. Amén. Y por último, vamos a ver entonces otra historia. Moisés fue un hombre que el Señor escogió para una misión. ¿Cuál era?
libertar a Israel de la esclavitud, ¿cierto? Pero en algún momento Moisés pensaba que era él con sus fuerzas, era él con sus pensamientos y era él con las acciones. No, era Dios a través de Moisés. Cuando él entendió que era Dios a través de Moisés y no Moisés, entonces ahí dijo, ahora sí voy, ahora sí entendí. Y una cosa es lo que mira Dios y otra cosa es lo que mira el hombre. El problema, mis hermanos, es que ser sabios o nuestra propia opinión no es la base para nosotros actuar, o no debe ser la base para nosotros actuar. ¿Por qué? Y lo vamos a ver aquí en la historia de un hombre muy conocido también. En el libro de Jueces, capítulo 16, nos habla la palabra del Señor de un hombre que creyó que su propia opinión era la base para su actuar. ¿Y ese fue quién? Sansón. A la vista de Sansón, al parecer de Sansón, su mejor opción de esposa era ¿quién? Dalila. Y bendita que sí salió. Porque esta mujer fue contratada por sus enemigos para seducirlo, lo consiguió y usó todo el arsenal que ella tenía en su poder para conseguir que el hombre de Dios, el hombre fuerte, cayera y el hombre cayó. Amén. Lo que pasa es que antes de la caída de un ser humano hay advertencias, hay quien aconseje. El problema es que cuando estamos centrados en nuestra propia opinión, no escuchamos, no atendemos, no obedecemos, no nos paramos a mirar qué es lo que nos están diciendo y qué es lo que están haciendo. Y terminó Sansón sin ojos y siendo la burla de sus enemigos. Así terminó la desgracia de Sansón. Pero si nos vamos también al libro de Primera de Samuel, el capítulo 15, que es donde nos vamos a centrar más en esta noche, nos habla la palabra del Señor ¿de quién? De Saúl, el primer rey de Israel. Vamos a proyectar ese capítulo 15 de Primera de Samuel. Nos habla la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos al verso 3, por favor. Ok, en resumidas cuentas es una historia que nosotros conocemos. Y Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Quién fue que lo pidió? El pueblo. El Señor advirtió que cuando dejara de reinar el Señor y un hombre fuese el que tomara el mando, ese hombre tenía que seguir ciertas reglas, ¿cierto? Dentro de las cuales ese hombre tenía que ser obediente. Y esa obediencia se transmitía en bendición para Israel también. Amén. Pero la cuestión aquí es que la primera misión o una de las primeras cosas que tenía que hacer Saúl como rey era ir a Amalek, un pueblo que impidió o fue obstáculo para Israel en su travesía para poder llegar a la tierra prometida. Y el Señor se iba a cobrar esa deuda. Lo impactante es que el Señor le dice, vea, acabe con todo. No perdone a nada ni a nadie, acabe con todo. Pero en el verso 9 vemos que Saúl no acabó con todo. Perdió la vida del rey, se llevó lo mejor del ganado. Él y el pueblo hicieron lo que a ellos les pareció. Más adelante, el Señor le dice a Samuel que le pesa haber escogido a Saúl como rey. Y Samuel va a enfrentar la situación. Y en esa situación le dice, es tanto que Samuel no va y le dice directamente, ve, vos hiciste esto. Empieza como a tratar de que él entienda qué fue lo que hizo. Y antes bien dice Saúl, vea, antes bien yo hice la voluntad del Señor. La voluntad del Señor ya estaba dada, acabe con todo. No deje nada, no perdone ni a los niños, vea, con todo. Y él hizo todo lo contrario. Cosa que también dijo, el pueblo dijo tal cosa y yo lo seguí, ¿cierto? Lo estoy haciendo en mis propias palabras. Pero es tanto
Cuando nosotros seguimos nuestra propia opinión, nos volvemos soberbios, nos volvemos sordos. No somos capaces, hermanos, cuando nosotros hablamos de soberbia, la persona no es capaz de aceptar sus errores. No hay humildad. Esa persona no se humilla, esa persona no es capaz de decir, no puedo. Y cuando vemos la actitud de Saúl, en ningún momento, más adelante le dice Samuel, vea, usted cometió un pecado. Y dice, sí, yo lo hice, pero venga. Y después le dice, venga, pero no, ya, eso es de forma liviana, de forma que pasan las cosas, pero no lo asimila, no se detiene, no dice, verdad fue. Dios me dijo una cosa, yo hice otra y esas son las consecuencias. ¿Sabe qué más le importó a Saúl? La opinión del pueblo. Porque dice, no, venga, usted me enaltece delante del pueblo y se va. Cosa contraria que cuando nosotros es imposible hablar de Saúl y no hablar de la actitud que tuvo que tuvo David en su momento, cuando también pasó por la misma situación, cuando él mandó a matar a un hombre, cuando se acostó con la mujer de ese hombre y para tapar su pecado, lo sacó de donde estaba, de su oficio, y quería hacer pasar el niño que había tenido de esa aventura como suyo, como el hijo del esposo de la mujer con la que se acostó, y como no fue así, lo mandó a matar, prácticamente. Y la actitud que tiene la actitud que tiene David es muy distinta. Porque cuando el profeta lo confronta, dice, yo soy ese hombre. Yo fui. Lo acepta, no busca excusas. Es más, se humilla tanto que si nosotros leemos el Salmo 51, es derramar el corazón delante del Señor. Es decir, yo pequé, contra ti lo he hecho lo malo delante de tus ojos, perdóname, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Pero en ningún momento vemos la actitud de Saúl en esa tónica. A él le importaba más la opinión de los demás. Y es el peligro de nosotros como seres humanos y como cristianos seguir nuestra propia opinión. Porque estamos desligados totalmente. El Señor, ¿cómo va a entrar a aconsejar? ¿Cómo va a entrar a redarguir a una persona que no le permite? Porque en su propia opinión está bien hecho lo que hace. Pero no es así. No es así. La actitud que nosotros debemos tener fue la actitud que tuvo el rey Salomón en su momento. Se vale decir, hermanos míos, que nosotros no podemos. Se vale. Yo les cuento algo. Cuando yo quería venirme a estudiar acá, había en el momento en la iglesia eran meses de oración, pero las oraciones eran matutinas, eran a las 5 de la mañana. Pues no soy persona que me guste madrugar, hay que decirlo, pero fue un reto para mí poder hacerlo y asumí ese reto conmigo misma, porque mis papás querían que yo siguiera pues estudiando. Yo había hecho una técnica en auxiliar de enfermería y estaba en el pueblo trabajando con esa técnica. Pero en medio de todo eso, a mí me gustó mucho la parte de la nutrición. Yo sabía que si me venía a estudiar acá, los gastos iban a subir pues de nivel por la carrera y toda la cuestión. Pero la cuestión es que cuando ya hago el análisis de todo lo que pasó, el Señor es muy bueno, porque yo le pedía a Él que me ayudara y le puse 2 universidades en las cuales me quedaban cerca de la casa y que eran asequibles para mí. Pero de entre las 2, pues uno, ¿cuál va a tirar? Generalmente en la UDA hay nutrición y usted pues no paga, ¿cierto? La cuestión es que aquí yo le contesté al Señor y le dije, Señor, ya están inscritas abiertas las inscripciones para la UDA, yo quiero comprar el PIN. Mis hermanos, la respuesta rotunda del Señor fue no, no, no y no.
Y yo dije, queda la última, que es a la que tengo que pagar. Entonces yo le dije al Señor, bueno, yo no quiero hacerlo sola. Yo quiero que usted vaya conmigo. Yo quiero su respaldo, yo quiero su dirección, yo no quiero hacerlo sola. Entonces, la única opción que yo tenía era la Remington. Y entonces yo compré el PIN, porque con ese así me dio el aval. Compré el PIN y yo pensaba que me iban a hacer un examen. No era un examen, era una entrevista. Me hicieron una entrevista el día que lastimosamente mi abuelita murió, la mamá de mi mamá. Mi mamá estaba con mi hermana en todo ese proceso y yo estaba sola en casa con mi hermano con mi hermano. Y esto porque estaba trabajando, entonces no pude ir al velorio y al entierro de la abuela. Y la cuestión es que yo tenía el corazón partido por mi abuelita, pero ese día me tocaba a mí 15 de septiembre esa entrevista, 15 de octubre. Me hicieron la entrevista y yo creí, hermanos, con toda seguridad, yo creí que a mí me daban la respuesta una semana, 15 días, 20 días después. A mí me dieron la respuesta una vez que terminó la entrevista. La directora del programa, que fue quien me hizo la entrevista, me dice, bienvenida. Ha sido admitida. Yo dije, Dios mío, cuando yo leí la noticia a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, dijo, eso fue un bálsamo, fue un aliciente para nosotros en medio de todas las dificultades. Y hermanos, hasta el momento puedo decir, mis hermanos, que ha sido una bendición. ¿Por qué? Porque el dinero para la matrícula no ha faltado, la comida no ha faltado, los pasajes no han faltado. Y en medio del primer semestre yo creí que cuando sucedió lo de mamá, yo no iba a ser capaz de terminar el semestre. Yo le pregunté al Señor, Señor, yo soy capaz de hacerlo, antes de venirme otra vez y regresar. Y Él me dijo, sí. Y para la gloria del Señor pasé el semestre sin una materia reprobada. Y personas que no tuvieron la situación que yo tuve, se quedaron. Y la gloria es para el Señor. No es nuestras opiniones lo que debe guiar nuestro comportamiento, sino lo que Dios dice. Y si nosotros no tenemos en cuenta al Señor en nuestros planes, en nuestras decisiones, vamos a terminar como terminó Saúl, muerto por su enemigo, o como Sansón, que fue burla de sus enemigos. Pero en esta noche no está el Señor para... El Señor nunca nos acusa, el Señor nos derralgulla, el Señor nos enseña, el Señor nos muestra. Y la actitud que tuvo, la actitud que tuvo Salomón en su momento en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3, el verso 6, es una historia que nos muestra cuál debe ser la actitud nuestra. Salomón era el rey que había escogido el Señor después de David, o el sucesor de David. Y la palabra del Señor nos muestra en el verso 6 de ese capítulo 3 de Primera de Reyes, la actitud que tuvo Salomón. Él ofreció holocaustos en lugares altos, como David le había enseñado. Pero las palabras, cómo Salomón se conduce ante el Señor cuando el Señor le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé, es lo que a mí me llama la atención y es lo que nosotros debemos imitar. Dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Déjame en el verso, y no sé cómo entrar ni salir. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros no somos ajenos a saber quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros, y también reconocer nuestras limitaciones, estamos haciendo a lo que el Señor le agrada, humillarnos. Cuando nosotros hablamos de humillación, no quiere decir que usted se va a degradar
su dignidad como ser humano. No. Cuando el Señor nos habla de que nosotros debemos humillarnos, es reconocer nuestras limitaciones y someter nuestra voluntad ¿a qué? A lo que el Señor dice. Es muy distinto. Lo que pasa es que la voluntad de nosotros tenemos pensamientos, es cierto, tenemos planes también. El Señor nos hizo, somos seres pensantes, está bien. El Señor no desconoce eso. El problema con nosotros es que nosotros queremos hacer las cosas a nuestro parecer y ahí es donde nosotros debemos empezar a ceder. Es un ejercicio. Dice la palabra del Señor, sigamos por favor, verso 8. Dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón era el rey. Tenía el mando, tenía el poder. Y podemos decir, puede hacer y decir lo que a él le parezca. Pero nótese que no dice mi pueblo, sino tu pueblo. Y dice tu siervo. No se enaltece. No se deja llevar por lo que tiene en sus manos. Reconoce que el que le dio esa oportunidad es el Señor. Y como es el Señor y como es el que manda y como yo soy el siervo, yo me someto. Yo reconozco mis limitaciones, pero pongo mi voluntad delante de Él para que Él haga con ella lo que Él desea. Y fue tanto así, le encantó tanto al Señor que Salomón pidiera esto y no pidiera la vida de sus enemigos, riqueza, fama. No, que todo eso se lo añadió. Que después él, pues, humanamente haya hecho lo malo y haya desviado su corazón a otras cosas es otra cosa. Pero en el momento él definió la actitud correcta. El Señor es el Señor, ¿no estamos diciéndole? Es el Señor. Y si hay un Señor, ¿nosotros qué somos? Los siervos. Somos los siervos. Nuestra propia opinión cuenta. Dígale al Señor tal cual como le dijo Salomón. Yo no sé. Señor, a mí me parece que es así. Dígale la verdad, lo que realmente siente, lo que hay en su corazón. Dígale la verdad. No le diga lo que supuestamente el Señor espera, sino lo que hay realmente en su corazón. Yo presenté un examen en este semestre que yo decía que yo no era capaz de hacer eso. 21 medidas de antropometría. Y a usted le podía tocar en ese examen cualquiera. Yo oré por ese examen, hermano. Ahí yo decía, Señor, yo no soy capaz de hacer eso. Hay unas medidas que no son complicadas, pero saber que usted dónde es la medida, explicar usted dónde queda la medida, tomar la medida mientras la profesora le está diciendo y hay que hacer un cálculo después y 10 minutos para tomar 3 medidas. Ay, Dios mío, era una cosa horrible para mí. Y yo le oré al Señor y el Señor respondió. Saqué 4 con 4, amén, gloria a Dios. Salió, ¿cierto? Pero, mis queridos hermanos, cada vez en el mundo de hoy vamos a escuchar, y hemos escuchado, estoy segura, de personas que quieren iglesias, que quieren evangelios y quieren enseñanzas que se acomoden a su parecer. Y lo que la Biblia nos enseña es cosa muy distinta. Hay personas diciendo que se van al cielo, pero que su vida no ha sido transformada por Cristo. Hay personas que dicen que se van al cielo, pero ni siquiera saben quién es Cristo. Pero son cristianos, ¿cómo? No sé. Y aquí no estamos para seguir nuestro parecer. Aquí estamos para conocer al verdadero Dios y la vida eterna. Y para ahí sí, cuando nosotros conocemos al Señor, es el que nos transforma. Pero también parte de que nosotros dispongamos nuestra voluntad para ser transformados. De nada nos sirve a nosotros escuchar. Y eso nos lleva a lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses 2:5. Dice la palabra del Señor:
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cada vez que yo leo todo lo que acabamos de leer, me hago la pregunta: si el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de dioses, el dueño de todo del universo, el creador de todas las cosas visibles e invisibles, hizo esto, ¿qué somos nosotros para negarnos? ¿Quiénes somos nosotros para renegar? ¿Quiénes somos nosotros para no humillarnos? ¿Quiénes somos nosotros para no entregarle al Señor lo que Él quiere? Absolutamente nada. Porque sin este sacrificio, sin esta humillación, ninguno de los presentes estuviéramos aquí sentados. Es necesario que, como dice la palabra del Señor, allá en el libro de Mateo capítulo 24, dice la palabra del Señor, y Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor o mi discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y sígame. El Señor no está interesado en que nosotros seamos discípulos. El discípulo imita a su maestro. El discípulo conoce a su maestro. El discípulo hace de la palabra de su maestro su vida, se apropia de ello. Pero un seguidor le puede gustar, le puede encantar la enseñanza, pero no necesariamente tiene que tener intimidad con él. Y aquí lo importante no es escuchar, lo importante sí es que me gustó. No, aquí lo importante es tener intimidad con Cristo. Es la base para que toda nuestra vida funcione. Y así el día que la muerte llegue de repente o el día que el Señor venga, podemos decir con seguridad: yo me voy con Cristo. La palabra del Señor no es para acusar, es para que nosotros miremos dónde estamos parados, dónde estamos sentados. Nuestra propia opinión no es que sea mala, sino que la base de nuestro comportamiento y de nuestras direcciones no son nuestras opiniones. Somos seres limitados. Vemos lo que está delante de nuestros ojos y nada más, pero quién sabe el día de mañana qué va a pasar. Yo no sé la vida de aquí, de todos nosotros, no, yo no las conozco. Yo apenas veo lo que mis ojos, mis oídos pueden percibir. Y yo quiero invitar a la iglesia en esta noche a que pensemos algo. Hay una canción que cuando yo estaba preparando este tema se me vino a la cabeza. Y la cantamos en muchas ocasiones. La canción dice: en totalidad a ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Pero realmente nos hemos puesto a pensar si esa canción es en realidad, se hace realidad en nuestras vidas, se hace realidad en nuestra existencia. Sí le hemos entregado al Señor nuestra alma, hemos rendido nuestra alma y corazón al Señor. ¿Qué nos hace falta?
Porque no es solamente es una decisión, decidí entregarle al Señor todo. Es una decisión, es un ejercicio de todos los días. Está recordando que no somos nosotros, porque cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, la vida nuestra ya no nos pertenece, ya le pertenece al Señor, quien manda en ella, quien gobierna en ella, el dueño de ella es Él. ¿O no es así? ¿O estoy diciendo cosas lo contrario? ¿Por qué no estamos de pie y cantamos esta canción? En totalidad a ti yo rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti. En totalidad a ti yo rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida, toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Señor les bendiga, hermanos. Qué bonito mensaje el que el